Vamos a avanzar a otras noticias, una que marcó el día de ayer, porque después de más de 11 años de investigación y 2 años de juicio oral, la justicia absolvió a los 8 acusados en el caso SQM, una causa emblemática en las investigaciones por financiamiento irregular de la política en Chile. El veredicto dado a conocer este miércoles ha generado una serie de críticas y cuestionamientos a la labor desarrollada por el Ministerio Público estos años. Queremos profundizar en esta resolución del tribunal y vamos a tomar contacto con el exfiscal Pablo Norambuena, quien integró el equipo de la Fiscalía especializado en delitos de alta complejidad que comenzó con esta causa el año 2015, hace 10 años. Pablo, ¿cómo está? Bienvenido a la Mañana Informativa. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. La primera pregunta, ¿para usted es una gran derrota hacia la Fiscalía, hacia el Ministerio Público lo que ocurrió el día de ayer? Bueno, no cabe duda que el hecho de que se haya dictado un veredicto absolutorio por mayoría, hay un voto disidente, constituye efectivamente una derrota para la Fiscalía en cuanto a haber sustentado la acusación y haber sido, digamos, desestimada por estos jueces. Pero creo que todo esto está dentro del marco que se debe entender de un caso por financiamiento ilegal de la política que se refleja en delitos tributarios y también en algunas imputaciones de corrupción, pero investigaciones que desde un comienzo, ya por ahí por el 2014, 2015, empezaron a ser asfixiadas por la clase política, investigaciones que fueron, yo diría, se intentó intervenir por la clase política para que éstas no avanzaran. Y el punto detonante de esta situación de impunidad, creo yo, se marca con el hecho de que en la elección del fiscal nacional de aquel entonces, el señor Jorge Abbott, estuvo presente toda esta situación de estas investigaciones y el fiscal Abbott cuando es designado, si bien recuerdo, designado en octubre y asume en diciembre del 2015, las primeras medidas que adopta es desmantelar y desvincular a los fiscales originales del caso que habíamos indagado junto al fiscal Gajardo, el caso Penta fundamentalmente y comenzando a investigar el caso de SQM, que es un derivado del caso Penta en el financiamiento de la política. Y hay que entender que el caso Penta era financiamiento ilegal de un sector político, pero con el caso SQM el financiamiento ilegal de la política se extiende a toda la clase política. Y de ahí los esfuerzos de la clase política por desmantelar al equipo y por instalar una impunidad interviniendo el Servicio de Impuestos Pablo. Internos que empezó a reducir las denuncias. Pablo, entonces para usted el Ministerio Público no fue independiente en cómo se investigó esta causa, por lo que me está diciendo. Yo creo que el Ministerio Público, en los casos de financiamiento ilegal de la política, lamentablemente se dejó penetrar las autoridades de ese momento por la influencia de la clase política que no quiso que esto avanzara, que se aclarara porque conllevaba una investigación de todos los sectores. Insisto, cuando esto partió en el caso Penta era un sector y ahí la clase política gobernante no tuvo ninguna intervención y cuando esto se extiende a raíz del caso SQM a todo el espectro político vigente en ese momento, tanto la derecha como la izquierda, digamos, unidamente, instaron porque esto no avanzara. Por lo tanto, este es un capítulo más dentro de este proceso de impunidad de estos casos. Porque ¿quién va a poder creer realmente de que en este caso no existan boletas ideológicamente falsas y que efectivamente se haya alterado la renta líquida, los montos a determinar de los impuestos a través de la utilización de boletas falsas? Esas boletas, sin duda que hay antecedentes muy serios para establecer que son falsas y que fueron utilizadas para rebajar la carga tributaria de los contribuyentes, en este caso SQM, y que esto estaba destinado al financiamiento ilegal de la política. Entonces, hay un veredicto que es de mayoría, pero es un elemento más dentro de toda esta cascada de impunidad, diría yo. Sí, ya voy a ir a eso, porque la jueza María Teresa Barrientos apuntó mucho a la calidad de la prueba, el paso de los años, pero antes de ir a ese punto, quería preguntarle respecto, volver al 2015, volver a Jorge Abbott y a estos movimientos que se hacen. ¿Para usted todos estos movimientos impidieron que los fiscales investigaran? A ver, yo creo que una investigación cuando nace tiene que de esta naturaleza de alta complejidad, con delitos tributarios, delitos económicos, delitos de corrupción, tiene que estar a cargo de un equipo de fiscales especializado en esa área. Y así nació el caso Penta y así nació el caso SQM. Pero la determinación de cambiar a los fiscales que estaban a cargo del caso, yo diría, no tiene una razón técnica. Hasta ahora no se ha podido justificar ese cambio, sino que obedece, en mi concepto,
a una intervención de la política en el curso de la investigación. Y por consiguiente, al haber un cambio y perder a los fiscales que conocían la investigación, que tenían un cabal conocimiento técnico y también investigativo, ¿quién gana con esto? Sin duda que todos los imputados. Y no solamente los imputados de este caso que fue a juicio, sino que de toda la investigación, porque acá empezó a correr lamentablemente una decisión de la Fiscalía de ese entonces de renunciar a perseguir las responsabilidades penales y las sanciones penales de las personas con una serie de salidas alternativas y decisiones de no perseverar y que se da cuenta en la realidad. O sea, si uno mira el caso se fue acotando. ¿Se acuerda esa frase que enarbolaba el propio fiscal Abbott en cuanto a acotar? Bueno, yo creo que al final esa filosofía se impuso lamentablemente en las Pablo, altas autoridades de la Fiscalía. ¿usted responsabiliza directamente a Jorge Abot de lo que ocurrió, de lo que ha ocurrido con el caso de SQM? Yo creo que él tiene una alta responsabilidad en cuanto a que toma la decisión una vez que es elegido de desmantelar el equipo original de SQM y que la investigación no siga a cargo de los fiscales que dieron origen a esta investigación y que ya habían tenido éxito en otras investigaciones de esta complejidad. Me parece que fue una decisión a lo menos errónea y que, insisto, no tiene un fundamento técnico y por lo tanto tiene un alto grado de responsabilidad en el devenir de esta causa. Y por supuesto, también hay responsabilidad en cuanto al sistema de persecución en su conjunto, que se arriban a este tipo de decisiones cuando aparece un caso tan prístino y claro de imputaciones de delitos tributarios, porque, insisto, si hay algo que nadie esperaba en una decisión como esta, era que el representante del contribuyente que hizo utilización de estos documentos falsos ideológicamente como se imputaban, resultara absuelto. O sea, eso no tiene ninguna explicación lógica. Ahora bien, Pablo, ayer escuchaba una entrevista en CNN Chile al ex fiscal Gajardo y él también apuntaba a que aquí no se presentaron las querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos, que eso también fue determinante, y además que hubo diferencias de criterio a la hora de presentar querellas. ¿Usted piensa que eso también tuvo que ver con lo que determinó la justicia el día de ayer, con la absolución de los 8 imputados? Eso tiene que ver básicamente con lo que podemos denominar como la impunidad del caso en general del financiamiento ilegal de la política. Efectivamente, el Servicio de Impuestos Internos fue intervenido por la clase política y acuérdese que al director, el señor Llorat, y al jefe jurídico, señor Vargas, que eran los que estaban presentando las denuncias y las querellas para que la Fiscalía pudiera investigar, porque para que las personas entiendan en su casa, los delitos tributarios tienen un requisito de procesabilidad en cuanto a que para que la Fiscalía pueda investigar, cuando hay penas corporales, se requiere una denuncia previa o una querella previa del Servicio de Impuesto Interno. Eso es por ley. Y por lo tanto no puede investigar delitos tributarios sin esa querella ni esa denuncia. Y a partir de el descabezamiento del Servicio de Impuestos Internos, sacando a estas dos personas, el Impuesto Interno cambió su doctrina y empezó a seleccionar a quién denunciaba y a quién se querellaba, y muchas empresas y muchas personas vinculadas a empresas que tuvieron responsabilidad en el financiamiento ilegal de la política no pudieron ser investigados ni imputados porque no hubo denuncia y querella. Entonces, esa intervención es clave de la clase política para que estos casos no pudieran ser adecuadamente investigados y pudieran haber tenido sanción sus responsables. Y por otro lado está, por supuesto, todo el tema de la actuación de las altas autoridades de la Fiscalía de aquella época. Ahora, también quería ir a lo que ayer mencionaba la jueza María Teresa Barrientos. Decía que hubo demasiada extensión de tiempo en esta causa y que eso también afectó, por ejemplo, la calidad de la prueba. ¿Cómo toma también esas declaraciones de la jueza que sirven dentro de una larga argumentación para absolver a estos 8 imputados? Bueno, lo primero que hay un voto de minoría que desecha totalmente esa tesis de afectación del derecho a ser juzgado en un tiempo razonable y la magistrada lo explica en su voto de minoría muy bien, desechando esa tesis de mayoría. Pero lo cierto es que, claro, si es una investigación que se inicia el 2015 y termina el 2023, alguien podría decir, bueno, es un plazo extenso, pero lo que se debe tener presente es que la Fiscalía cerró la investigación y acusó en julio del 2018. Pero después viene toda una etapa intermedia de preparación de juicio, donde hay que ver quién dilató la posibilidad de entrar al juicio. Y lo que dijo ayer la fiscal regional a cargo del caso es que
algunas defensas no quisieron y no permitieron preparar el juicio durante la pandemia, por ejemplo. Mm. Después hubo alegaciones de incompetencia respecto del tribunal, también por las defensas. Entonces, esta extensión, yo diría, es una cuestión de responsabilidad también de las defensas. Y ahí lo que el tribunal debe valorar, de qué manera eso afectó los derechos de los imputados. Mm. Y yo creo que desde el punto de vista concreto no veo una afectación clara en torno a eso. Y bueno, yo creo que todo eso va a ser materia del recurso de nulidad que presente, por supuesto, la Fiscalía y los demás querellantes en su oportunidad. Pero fíjese que las juezas de mayoría dicen fue extenso y se afectaron garantías. Y ellas se están tomando casi 10 meses para dictar un fallo, una sentencia Mm. definitiva. Porque lo que ayer vimos fue un veredicto, o sea, una Sí, decisión de absolución y condena. sí. Pero la sentencia definitiva aún no se dicta y está anunciada para agosto del 2026. Entonces, a la Fiscalía se le exige mayor rapidez cuando tiene que investigar y acusar. Y al sentenciador, mire, 10 meses para redactar una sentencia. Bueno, de hecho, la Fiscalía tiene que esperar esa sentencia para, claro, para evaluar los pasos a seguir respecto de este caso. Así lo decía ayer la fiscal Perivancic. Ahora bien, la misma jueza decía que acá, si es que se pide la nulidad del juicio, se va a caer nuevamente en esto que ellas alegaban, que el juicio ha sido extenso, que acá de alguna forma las penas que se tendrían que haber cumplido ya prácticamente se cumplieron. Entonces, ¿valdrá la pena que la Fiscalía busque la nulidad de este caso? Yo creo que de todas formas la Fiscalía tiene que instar por la nulidad con el objeto de tratar de reponer la posibilidad de que se imparta justicia en este caso y se apliquen las sanciones que en derecho corresponde y que un juez y un tribunal más bien valore si es que existen antecedentes y pruebas más allá de toda duda razonable para condenar. Yo creo que lo debe intentar la Fiscalía y por supuesto los otros querellantes. El veredicto es un anticipo de lo que va a ser la Mm. sentencia definitiva, pero yo creo que se requiere la sentencia para poder estudiarla y ver cuáles son los motivos o causales de nulidad. Pero ya la sentencia debiera reflejar parte de ese veredicto y en el veredicto se observan cuestiones que, con todo respeto, aparecen como contrarias totalmente a la lógica e incluso argumentos absurdos, como por ejemplo la inexistencia de boletas o facturas ideológicamente falsas, cuando efectivamente fue la propia empresa que a propósito de esta investigación presentó una rectificación de su declaración de impuestos, es decir, señalaron de que los antecedentes que no habían encontrado antecedentes que justificaran los trabajos o servicios de las boletas. O sea, en el fondo, más aún están las declaraciones de los emisores de boletas que yo entiendo que varias decenas de ellos declararon en el juicio que dan cuenta que los servicios no fueron prestados. Por lo tanto, hay elementos bien sólidos para poder sostener de que aquí las declaraciones de impuestos fueron a través de un Pablo. registro de boletas ideológicamente falsas y redujeron ilegalmente la carga tributaria y el monto del impuesto. Por lo tanto, la Fiscalía tiene bastantes argumentos. Y fíjese que el otro argumento para desechar los delitos de soborno es que el señor Longueira habría actuado no como funcionario público o en una función pública porque habría enviado los mensajes a través de correspondencia privada de Hotmail. O sea, la verdad que son cuestiones que al escucharla aparecen como bien poco, eh, aparecen poco sólidas y bien absurdas. Entonces yo Pablo, creo que hay bastantes fundamentos para que la Fiscalía pueda recurrir. pero ayer, por ejemplo, la jueza hablaba de un ministerio público poco prolijo, de 14.000 documentos presentados, algunos repetidos. Daba varios calificativos muy duros contra cómo había desarrollado la Fiscalía su trabajo. Habló de incongruencias. Entonces, bueno, ¿qué pasa acá con la ciudadanía y su fe pública, ¿no? A que la justicia esté resolviendo conforme a derecho. Bueno, yo creo que efectivamente ahí volvemos a lo que señalábamos antes. Esta causa debió estar a cargo de fiscales especializados y de un equipo de fiscales de alta complejidad. Yo creo que las decisiones de cambio de fiscales que se adoptaron no fueron decisiones adecuadas y fueron decisiones erróneas que no obedecen a criterios técnicos. Y desde ese punto de vista, bueno, la Fiscalía está sufriendo el impacto también producto de esta situación por las críticas en la litigación que han tenido los persecutores que se han desempeñado. Por supuesto que la Fiscalía cuenta con muy buenos fiscales y con muy buenos profesionales. Y para cada caso de alta complejidad, por supuesto que se deben escoger
a los fiscales que son expertos en estas materias. Y yo creo que ese es un punto que la Fiscalía tiene que hacer una autocrítica. Bueno, de hecho, acá estaba leyendo algunos abogados en el diario El Mercurio que abordaban este caso y apuntaban a que el sistema no estaba preparado para estos juicios, que la reforma procesal penal de alguna manera no daba abasto para este tipo de casos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Fíjese que yo, más allá de una cuestión técnica, de la forma de producir la prueba en estos juicios de alta complejidad, yo la verdad que me quedo con una sensación negativa, en el sentido de que aquí en nuestro sistema está imperando una suerte de dos justicias. Respecto de personas que tienen cierto poder y cierta posición, los estándares que está exigiendo en este caso el tribunal son estándares para condena altísimos que no se exigen para el común de las personas. Y por lo tanto veo una afectación grave al principio de igualdad ante la ley. Eso es lo que veo, más que un problema de producción de prueba o de manera de plantear el caso en el sistema. Claro que fue un tema y un proceso bastante largo, pero bueno, son profesionales los jueces que están designados para el caso, y también los fiscales. Por consiguiente, están todos dispuestos a tener y a dedicar el tiempo necesario para que el caso se desarrolle. Pero aquí yo creo que hay una cuestión más bien de mayor exigencia, de estándares más exigentes para casos donde hay personas poderosas. Aquí, en el fondo, en estos casos estuvieron involucrados personas con mucho poder en nuestro país, las familias más ricas de Chile desde el punto de vista de las empresas que estuvieron involucradas, y ese poder yo creo que se hizo sentir finalmente. ¿Cómo se investiga a futuro el financiamiento ilegal de la política o el financiamiento de la política? También pensando en que estos casos Penta, SQM, remecieron a la política chilena, generaron una crisis, golpearon a personas absolutamente, usted dice, poderosas o relevantes dentro de la política nacional. Bueno, yo creo que si buscamos el lado positivo de estos casos, Penta, SQM, Corpesca, sin duda que produjo un remesón en el sistema del financiamiento de la política, y hubo cambios legislativos importantes. Se acabaron los aportes de las empresas, estos aportes reservados. Hubo también un cambio desde el punto de vista de la normativa de corrupción, se elevaron las penas. Recuerden lo que fue la Comisión Engel. Eh, También hubo aspectos importantes en la evasión tributaria. Hay cuestiones que son positivas, pero desde el punto de vista del sistema de persecución penal, tribunales, fiscalías, policía, nos queda mucho por avanzar, y de ir dotando y buscar un sistema donde realmente tengamos una fiscalía profesional, técnica, autónoma, y ojalá con la mayor desconexión con el mundo político, porque el mundo político es necesario, por supuesto, en nuestra democracia, pero deben entender que efectivamente no son príncipes, son personas que están sometidas, al igual que todos nosotros, a la ley, y por consiguiente, si son investigados, deben someterse a los procedimientos respectivos y sufrir o no las consecuencias legales de sus actos, dependiendo de la prueba que pueda producir la Fiscalía y el convencimiento de los tribunales. Pero nadie puede estar por sobre la ley. Y para eso necesitamos una fiscalía técnica, profesional, y las creaciones, por ejemplo, estas fiscalías supraterritoriales, de alta complejidad, son instrumentos que efectivamente pueden ayudar a eso. Pero hay que hacer una reforma más profunda y buscar un sistema de nombramiento de jueces, de fiscales, que los aleje de la política en el ámbito de su nombramiento, y que no se deban favores a nadie, y que nadie esté, digamos, con una conexión tan directa con la política. La política no puede entrar a la justicia. Pablo, ayer escuchábamos a Pablo Longueira, escuchábamos a Marco Enrique Jominami. Pablo Longueira acusaba una persecución, dijo que fue el político más perseguido, allanado, producto de estas causas. Fueron también los descargos, ¿no?, luego de ser absueltos por la justicia. ¿Cómo responde usted, que fue uno de los primeros fiscales a cargo de esta causa? Yo creo que lo importante es que en una investigación se respeten los derechos de los imputados. Yo entiendo a él el impacto personal, ¿no es cierto?, que le pueda tener y conllevar un proceso, y que efectivamente se va a haber sentido muy afectado. Pero él debe comprender que él es una persona que debe estar sometida, al igual que cualquier otro,
al sistema procesal penal y a él siempre se le respetó la presunción de inocencia y sus derechos. Tuvo un abogado de confianza dentro del proceso y tuvo derecho a un juicio oral. Por lo tanto, aquí lo que hubo, por supuesto, fue una investigación por parte de la Fiscalía, una imputación y un juicio. Es todo lo que contempla nuestro sistema. Entonces, victimizarse más allá me parece que es una exageración. Más aún cuando, más allá de la calificación jurídica que se haga o que esto sea o no delito, digamos las cosas con sinceridad. Las conductas desplegadas por muchas de estas personas son conductas que yo creo que nadie podría considerar de que son conductas que se pueden decir que son adecuadas. ¿A Ahí qué están los conducta se correos refiere, Pablo? electrónicos y están los recursos. O sea, por ejemplo, en el caso del señor Longueira, están los correos electrónicos que dan cuenta de su intervención en la tramitación de una ley donde la norma respectiva se recibe desde un abogado de una empresa. O sea, fue un abogado de la empresa SQM, el fiscal de esa entidad, el que le hace llegar una normativa que finalmente termina en ley. O sea, digámoslo con claridad, los procesos legislativos en el fondo requieren de que los particulares, claro, puedan hacer, digamos, se pueda entender y se pueda reflejar sus intereses de la manera, digamos, que establece el lobby, pero lo que pasó acá yo creo que es algo que efectivamente nadie podría decir que fue un comportamiento adecuado. Se podrá decir si fue delictivo o no, eso lo decide la justicia. Yo en mi concepto creo que la Fiscalía tenía antecedentes suficientes como para fundar una imputación de cohecho como lo hizo tanto para el señor Contese como para el señor Longueira, y entiendo que así lo recoge el voto de minoría. Y como esto es un proceso que todavía no termina, el señor Longueira goza de presunción de inocencia, pero también arriesga que esto se anule y vaya a un nuevo juicio y ahí pues, se puede dictar una nueva sentencia que pudiera ser condenatoria, porque la Fiscalía tiene bastante antecedentes, pero esto nadie lo puede decir, porque mientras no suceda y no se deduzcan los recursos y las cortes respectivas lo conozcan, pero eh, hay antecedentes como para que la Fiscalía haya fundado seriamente una acusación en su contra, en mi concepto. Pablo, y una última pregunta. Usted que inició este caso en el año 2015, ya 10 años atrás, ¿cómo recibe también esto que ha ocurrido, estas críticas, ¿no? También al trabajo de la Fiscalía y el desenlace de todo este caso que nos acompañó por tantos años? Bueno, yo la verdad que la decepción respecto a este caso la tengo del momento en que nosotros presentamos nuestra renuncia, cuando efectivamente empezó a surgir los primeros actos de impunidad, la suspensión condicional del senador Moreira, la suspensión condicional de la empresa SQM. Por lo tanto, yo esto lo veo como un capítulo más final dentro de este acuerdo de impunidad que finalmente se desplegó por la clase política, y lo veo como un capítulo que da cuenta de que tenemos que buscar una reforma al sistema de justicia, al sistema de nombramiento, para que nos asegure de que efectivamente la ley es igual para todos. La esperanza está en que efectivamente esto pueda cambiar. Bien, Pablo Norambuena, ex fiscal, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas para entender un poco también los efectos y uno de los análisis respecto a lo que ha pasado ayer con el caso SQM. Gracias y buen día. Buen día.